que envía a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a cada uno de nosotros. Un saludo desde San José, Costa Rica. El tema de esta mañana tiene por título el liderazgo espiritual y está basado en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, y dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. El misterio y el privilegio del trabajo cristiano es que Dios usa personas como nosotros para realizar su trabajo. Somos sus compañeros de trabajo, somos sus embajadores, somos sus representantes, somos sus sirvientes y ministros. Donde quiera que la palabra de Dios ha avanzado, ha tenido líderes al frente. A menudo ha sido una persona singular llamada por Dios para guiar a las personas a lograr sus objetivos. Dios llamó a un hombre para iniciar una nación. Este hombre fue Abraham. Para preservar esta nación llamó a José. Para sacar a esta nación de la esclavitud llamó a Moisés. Para guiarlos en la conquista de la tierra prometida llamó a Josué. Usó hombres y mujeres individuales para avanzar en su agenda. Dirigió a jueces y reyes, gobernantes, profetas para reprender a su pueblo. Y finalmente envió a un hombre, Jesús, a morir por los pecados del mundo y liderar una nueva fase en el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que Dios ha usado hombres, mujeres, a la cual puesto él a liderar para que su palabra avance en este mundo espiritual, en este planeta Tierra. Y veamos ejemplos de líder como siervo, porque no solamente es ser líder, administrar, sentarte detrás de un escritorio, sino que nosotros como líderes también tenemos que ser siervo. Y en Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, los dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar de su vida en rescate por muchos. Jesús no criticó el deseo del liderazgo de una persona. Simplemente definió el camino hacia el liderazgo. Un hombre, un servidor, está comprometido con el éxito del otro. O sea, nosotros como líderes tenemos que tener un compromiso con los demás hermanos, compañeros, amigos, a los cuales nosotros tenemos que dirigir. Tenemos que enseñarles sobre la palabra de Dios y el camino que hay que avanzar. Entonces, Dios definió ese camino que nosotros como líderes tenemos que tener y tenemos que demostrar a los demás. Entonces, nosotros tenemos, amados hermanos, que iniciar con este ejemplo que el Señor Jesucristo nos da. En Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17, vemos a Jesús en acción también. En ausencia de un sirviente, asumió el papel de sirviente y lavó los pies de sus discípulos. Es un ejemplo que nosotros hemos visto y hemos estudiado muchas veces. Después de lavar los pies de los discípulos, concluye con una gran lección, con una conmovedora lección sobre el liderazgo. Y lo menciona aquí, porque en el versículo 14 dice así: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Un gran ejemplo. El líder por excelencia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se sentó a lavar los pies de sus discípulos.
Entonces, este líder está mostrando que primeramente debo ser siervo, primeramente tengo que estar al servicio de aquel hermano que es menos que yo en diferentes situaciones, puede ser en conocimiento, puede ser en la vida espiritual, y yo tengo que avanzar y demostrarles a ellos. Primeramente lo que tengo que hacer es ser su siervo, estar al servicio de cada uno de ustedes. Entonces, aquí vemos al Señor Jesucristo dando ese gran ejemplo. Es conmovedor ver al Señor Jesucristo sentado lavando los pies de sus discípulos. Entonces, Él nos manda que nosotros también lo hagamos por cada uno de estos hermanos, por la grey, por sus hijos, por su pueblo. La esencia del liderazgo espiritual es seguir a Jesús y servir a las personas. Las tareas de liderazgo pueden variar. Vas a dirigir programas, vas a dirigir personas y proyectos. Actualmente acá en Iglesia de Cristo, en Tepe Centro, tenemos el proyecto Eclesia, donde tenemos muchos ministerios, a los cuales los hermanos líderes deben que dirigir, tienen que accionar, tienen que hacer que estos programas, señores, amados hermanos, se puedan ejecutar y tengan un buen fin para la obra y la palabra de Dios. No pasamos de la servidumbre a otra cosa. El hilo palateado que atraviesa todo lo que hacemos, el liderazgo, es el servicio. Entonces, amados líderes, consideremos que primeramente lo que nosotros debemos demostrar es amor al prójimo, a la grey, servir primeramente a ellos, al pueblo de Dios. Entonces, acá vemos al líder como siervo. La palabra de Dios nos da estos grandes ejemplos. Ahora vamos a ver otro ejemplo, donde es que vamos a ver a este líder como un pastor. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 3, Pedro escribe a los líderes de la iglesia y les dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los deberes principales de un pastor es dirigir, alimentar y satisfacer las necesidades de las ovejas. Cuando dejamos de cuidar a las personas, renunciamos al derecho de liderar. Nuestro cuidado por las personas es la base ministerial. El dicho es cierto: las personas no les importa cuánto sabemos hasta que sepan cuánto nos importa. El estilo de un líder cristiano siempre será servir, cuidar, teniendo una gran preocupación por la tarea y una gran preocupación por las personas involucradas. El entrenamiento de liderazgo espiritual es realmente apacentar las ovejas, pastorear y servir. Entonces, amados hermanos, veamos acá que no solamente es ser un líder y siervo, no solamente ser un pastor, pero estar solamente haciendo actos de presencia, sino que también tenemos que ver y velar por cada uno de los hermanos acá involucrados en la congregación, en la grey, como lo hizo el Señor Jesucristo en el ejemplo de que dice que dejó a las 99 para ir a buscar a la oveja perdida, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros como líderes, como pastores, como ministros, también tenemos que preocuparnos por el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces acá vemos que tenemos que aprender a liderar de distintas maneras. El liderazgo espiritual es una combinación de rasgos adquiridos que cuando se combinan forman la base del liderazgo. Los que lideramos quieren líderes con integridad, a quienes puedan respetar y seguir. Los siguientes nuevos rasgos forman la base de la cual lideramos. A continuación vamos a ver 9 rasgos que cada uno de nosotros como líderes debemos tener. Y el primero es visión. Un líder debe tener visión. La persona de Dios tiene una idea clara de lo que quiere que se haga.
que es su parte y su parte en hacerlo. Moisés se encontró con la zarza ardiente y recibió órdenes en marcha. Dios le dio a Yeshua instrucciones claras de lo que quería que Yeshua hiciera y cómo querían que viviera. Como líder, tiene una idea mental clara de lo que Dios quiere que se haga. ¿Qué es lo que quieres lograr para Dios? ¿A dónde vas? ¿Qué tipo de personas quiere Dios que nosotros edifiquemos? Entonces, por eso es muy importante que también nos hagamos este tipo de interrogantes, ¿verdad? Tengamos esa visión, visionemos. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios que yo implemente? ¿Qué quiere Dios que yo accione para que haya un cambio generacional y doctrinal para cada uno de los hermanos, cada uno de los ministerios que nosotros tenemos? Proyectarnos, proyecto Eclesía, lo mencionamos mucho porque es un proyecto que tiene una gran visión. Tienen grandes líderes que están visionando no solamente para el día de hoy, sino para el mañana, 5 años, 10 años en este proyecto, para que podamos solidificar nuestra palabra de Dios, cimentar la palabra de Dios, no solamente en Inotepe Centro, sino que también en todo el mundo, en todas las iglesias. Es un proyecto que no solamente acá lo vamos a implementar, sino que invitamos a otros hermanos, líderes de otras iglesias, de otras congregaciones, que puedan implementarlo. Es una gran visión la que tiene cada uno de los ministros que están acá proyectando este proyecto Eclesía. El número 2, el rasgo número 2 dice que es el ejemplo, una ilustración visual de la vida cristiana. Es mucho más fácil de emular que las teorías escritas en un libro. El apóstol Pablo no dudó en invitar a gente a imitarlo y seguirlo mientras seguía de cerca al Señor. Y dice así: sigue mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Entonces, así como el apóstol Pablo invitó a otra persona a imitarle a él, porque él imitaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así nosotros también, como líderes, como ministros, como maestras de niños, maestros de jóvenes, como mujeres, debemos de ser ejemplo de otros e invitarles a que sigan el camino o el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y nosotros ser modelos a seguir. Porque nosotros somos, como lo decían al inicio, nosotros somos los embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que liderar estos ejemplos para estas personas, para cada uno de los congregantes de la iglesia. Y no solamente para ellos, sino para quienes nos visitan, para quienes en un día no muy lejano van a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice así: te convertiste en imitadores de nosotros y del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 en adelante. Y luego hace otra invitación y dice: únete a otros para seguir mi ejemplo. Filipenses 3:17. La vida de un líder es edificar y luchar. En Lucas 14:25 podemos ver este ejemplo. Sin embargo, nuestra carne quiere estar cómoda. Preferimos sentarnos y tomar una posición ejecutiva y teorizar sobre el ministerio que liderar. Nuevamente, Dios te ha llamado a que vivas una vida de santidad, de fe, haciendo que otros quieran seguir tu ejemplo. O sea, no solamente tenemos que entrar en ese confort de que soy ministro, soy pastor o soy evangelista, pero lo que hago es solamente sentarme detrás de mi escritorio, realizar el sermón de cada domingo, dirigir los cantos espirituales, hacer lo que es el devocional los martes, y no pasamos de eso. No tenemos ningún otro proyecto de cual ofrecerle a cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, no, sino que se nos ha llamado a ser ejemplo. Y nosotros somos ejemplo cuando empezamos a demostrar que verdaderamente también accionamos cada una de nuestras actitudes de liderazgo.
El rasgo número 3, amados hermanos, es la integridad. Al elegir un rey para Israel, Dios le dijo a Samuel que estaba enamorado de la apariencia del hermano mayor de David. Y dice así: no considere su apariencia o su altura. El Señor no mira las cosas que el hombre mira. El hombre mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Entonces, nuestra integridad proviene de nuestro corazón. El Señor Jesucristo aquí es dando un ejemplo, ¿verdad? Cuando Él elige el corazón, la integridad, no elige por apariencia, como nosotros los seres humanos, que elegimos, o incluso cuando vamos a tener un noviazgo, muchos jóvenes, lo que vemos es la apariencia física de la dama, del caballero, pero nunca nos vamos principalmente al inicio a su corazón, la integridad, ¿verdad? Lo que es espiritual. Pero el Señor Jesucristo sí es lo primero que nos ve a nosotros, en nuestra integridad como seres humanos, como hombres, como hijos suyos. La integridad es una cuestión del corazón. Y David lo vio con integridad de corazón. En Samuel capítulo 78, en Salmos, perdón, capítulo 78, 72, dice que la integridad se construye haciendo y cumpliendo promesas. Y compromiso está en la consistencia de la vida. La integridad no significa perfección, ¿no? Pero sí dice que hay que trabajar con integridad, con valores. La perfección es inalcanzable, amados hermanos, pero la integridad está a nuestro alcance mientras caminamos en el poder del Espíritu Santo. Somos íntegros porque el Señor Jesucristo está con nosotros. El Espíritu Santo nos hace ser íntegros, pero debemos de saber y tomar en cuenta que cuando tenemos integridad, debemos de tener la cuestión del corazón, de que tenemos que optar por compromiso. Tenemos que tener esa integridad de que si me comprometo con realizar algún trabajo, algún proyecto, tengo que cumplirlo porque hay que ser íntegro de corazón. No que hoy empecé a trabajar con los hermanos del staff, pero ya a los 2 días, a la semana, ya no seguí porque ya no siento esa emoción. Entonces, tenemos que tener integridad de corazón, amados hermanos. El rasgo número 4 dice que es la palabra de Dios. Los líderes cristianos estamos dedicados a la palabra de Dios. Debido a que un hombre de Dios depende de Dios. Él aprende a escucharlo y depender de la palabra de Dios para lograr objetivos, amados hermanos. Métodos, perspicacia y poder. En la palabra de Dios, lo que lo hace adecuado, equipado para toda buena obra, como lo dice Timoteo 3:17, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser hombres de palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para que nosotros podamos tener conocimiento de cómo vamos a trabajar, de qué es lo que vamos a enseñar de las Santas Escrituras, porque también el Señor nos manda, ¿verdad?, que nosotros seamos hombres de conocimiento en su santa palabra. En los antiguos, la ley los andaban los niños también, ¿verdad?, en la frente, y así era la manera de memorizarla. Pero ahora nosotros tenemos la palabra de Dios inspirada, ¿verdad?, que usó hombres de diferentes clases sociales, de diferentes estudios seculares. Entonces, nosotros debemos de ser hombres de Dios para poder apacentar también las ovejas. Nuestra audiencia, nuestros discípulos, necesitan la seguridad de que tiempo regularmente con Dios escuchamos su voz. O sea, que nosotros como líderes siempre estamos en comunión, en comunicación con Dios, estamos escudriñando la palabra de Dios, que lo que estamos guiando desde la guía que estamos obteniendo de Dios para dirigir un ministerio, debes dedicarte a la palabra de Dios. O sea, también los que están viendo a nosotros siempre están pendientes de ver si nosotros somos hombres que estamos en conocimiento continuo, estamos alimentándonos de la palabra de Dios continuamente para así poder dirigir los ministerios que nos toca.
Un ejemplo que voy a tomar acá, hermano Luis García Urroz, está ministrando un proyecto que se llama Ministerio Raíces, pero yo les aseguro que el hermano Luis escudriña diariamente la palabra de Dios para poderse cimentar él en la palabra y así poderla aplicar a cada uno de los que están con él llevando este ministerio, porque por eso se llama Ministerio Raíces, porque hay que cimentarse, hay que enraizarse, ¿verdad? Para poder estar firme en la palabra de Dios. Entonces, así debemos de ser nosotros también. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, el autor escribe: acuérdese de sus líderes que les hablaron la palabra de Dios. Los líderes le dan a las personas la palabra de Dios. ¿Qué están haciendo para alimentarse de las escrituras? ¿Qué estás haciendo para alimentar a otros de la palabra de Dios? Entonces, es muy importante. El líder se pregunta también, ¿qué estoy yo exponiéndole a este joven que tengo acá, que está aprendiendo de mí? ¿Qué es lo que él está aprendiendo? ¿Qué está escudriñando? Para poderlo implementar y ponerlo en práctica en su diario vivir. Entonces, la palabra de Dios es el cuarto rasgo espiritual que debemos tener como líderes. Número 5, la oración. Nosotros los líderes nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. En Hechos capítulo 6, 4 nos da ejemplos de lo que debemos de hacer como líderes en la oración. Porque la oración, el eslabón más débil en la vida del líder espiritual es que a menudo la oración, los líderes por su naturaleza son activistas, quieren hacer las cosas, ¿verdad? La oración a menudo se ve como una interrupción del trabajo. O sea, somos líderes natos, muchos, y lo que queremos es que este proyecto simplemente queremos llevar a cabo X situaciones, pero sin tomarnos de la mano de Dios por medio de la oración. Entonces, dejamos de lado, si yo me pongo a orar, voy a perder este tiempo de oración para poder ejecutar este trabajo. Entonces, dejamos de orar, dejamos de accionar la bendición de Dios por medio de la oración. Sin embargo, Jesús, por todo lo que vino a hacer, a menudo se escapaba a un lugar solitario a orar. Lucas capítulo 5, versículo 16. Bon escribió: los hombres buscan mejores métodos. Dios está buscando mejores hombres. Hombres de oración. Las batallas espirituales se ganan con la oración. No podemos nosotros decir y creer que vamos a ganar la batalla contra el enemigo, contra Satanás, sin la oración. El mismo Jesús nos da ejemplo, el líder por excelencia nos da ejemplo que él en muchas ocasiones dejaba a sus discípulos solo y él se iba a orar solitario con su Padre, a tener esa relación íntima con él. Y nos dejó a nosotros ese medio para comunicarnos. Antes habían intercesores que los profetas, ahora tenemos ese gran privilegio de que nosotros mutuamente nos acercamos a él por medio de la oración, el medio de comunicación directo. Ya no hay alguien que pueda intervenir por nosotros. Si el éxito de su trabajo y ministerio fue un reflejo de su vida en oración, ¿dónde debería estar su ministerio ahora? Entonces, nosotros acá tenemos ese gran ejemplo. La oración va a ser una guía muy importante y es una guía muy importante para que ejecutemos cada uno de sus proyectos, para que Dios nos dé. La oración hace que se ejecuten, ¿verdad?, muchas cosas que pedimos, y esa comunicación con Dios es importante y es esencial para nosotros como líderes. Rasgo número 6, amados hermanos, dice que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. El liderazgo espiritual solo puede ser ejercido por personas llenas de espíritu. Otras calificaciones para el liderazgo espiritual son deseables. Estar lleno del Espíritu es indispensable. Jesús dijo: separados de mí, no puedes hacer nada. Juan capítulo 15, versículo 5. Entonces, amados hermanos,
acá vemos que si nosotros nos separamos del líder principal, que es nuestro Señor Jesucristo, no vamos a poder hacer nada. O sea, sin ninguno de estos rasgos que estamos mencionando, no vamos a hacer nada. Sin estar de la mano con nuestro Señor Jesucristo, en comunión con Él por medio de la oración, no vamos a hacer nada. Incluso aquellos cuyos deberes son en gran medida de naturaleza temporal, deben ser personas controladas y capacitadas por el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 6, vamos a ver, les invito a leerlos a ustedes en su casa, porque dice que donde quiera que vea el liderazgo espiritual, el Espíritu Santo está detrás de escena, capacitando, dirigiendo, liderando. Es parte de nosotros como líderes afianzarnos en la palabra de Dios para que podamos liderar a la nación como lo hicieron esos grandes hombres, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, como lo hizo Abraham, ¿verdad? Entonces debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Estos hombres fueron llamados por el Espíritu Santo, tuvieron conexión directa con el Espíritu Santo y fueron guiados por medio del Espíritu Santo. Pablo escribió: no es que somos competentes para considerar que algo proviene de nosotros mismos, sino que nuestra competencia es de Dios, que nos hizo competentes. Segunda de Corintios 3, versículos 5 al 6. O sea, somos competentes por el Espíritu, por Dios. Las competencias de cada uno de nosotros están dirigidas principalmente por el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo nos da fortaleza, nos da consuelo. Así como cuando pasamos un tiempo actualmente en nuestra familia estamos pasando un tiempo de condolencia, un familiar falleció, fue asesinado, pero llegó el Espíritu Santo y vino y nos consoló. Llegó el Espíritu Santo, nos da la fortaleza para que nosotros podamos seguir. Entonces así, en diferentes tipos de situaciones de nuestra vida, el Espíritu Santo es el que intercede y el que está propicio a levantarnos, a decir: mira, acá te tienes que mover por acá, muévete por allá. El Espíritu Santo es el que nos protege. Entonces nosotros tenemos que ser hombres llenos del Espíritu Santo. El número 7, rasgo número 7, trabajo duro. Ahora le pedimos a los hermanos que respeten a aquellos que trabajan duro entre ustedes, que están por encima de ustedes en el Señor y que los amonestan. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. ¿eh? El liderazgo en el reino de Dios no es una vida de privilegios, amados hermanos. No crean que el que está liderando está en su casa, acostado, sentadito, y solamente con un abaniquito ahí, tomándose un fresquito de limonadita ahí. El trabajo puede ser muy agradable, desafiante, amados hermanos, y gratificante, pero es trabajo. Por eso se llama la obra del ministerio. Se nos exhorta a liderar con diligencia. Romanos capítulo 12, versículo 8. Amados hermanos, la congregación que acá en este momento nos está viendo, debemos de ser considerables con nuestros hermanos líderes, con cada uno de esos hermanos que tienen el tiempo para poderles dirigir en diferentes proyectos de la vida intelectual e espiritual, porque ellos también pasan por un tiempo de cansancio físico, agotamiento físico y también muchas veces mental, porque liderar, hermanos, a la Grey, liderar al ministerio que Dios nos manda es bastante fuerte. O sea, no es jugando, decía el hermano Luis, ¿verdad? No es jugando, es bastante fuerte, porque nosotros como líderes queremos que la congregación no solamente crezca en conocimiento, no solamente que la congregación crezca en número, sino que esta congregación también eche raíces, porque de nada nos sirve a nosotros como líderes que esta congregación o muchas crezcan en número, pero cada uno de sus miembros no crecen en la palabra, en el alimento, siguen siendo niños y no crecen. Y eso perjudica muchas veces en el liderazgo de nosotros, de cada uno de los ministros, de los ministerios. Las hermanas Ujieres,
que tienen ese don, ese servicio de estar atendiendo a sus hermanos cada vez que llegan a la congregación, cada vez que hay un servicio presencial o en cada uno de los proyectos que ellas tienen. También tienen que tener tiempo disponible para sus familiares y en muchas ocasiones tenemos que dejar nuestra familia para estar presente y servir a ustedes, a cada uno de ustedes. Entonces, el liderazgo espiritual, el trabajo espiritual, amados hermanos, es duro, es fuerte, es duro. Ejemplo, y no es porque estamos acá, hermano Luis Arcia, hay horas de las 11 de la noche que estamos conversando, viendo cómo se va implementando, qué objetivos vemos que sí se están logrando con el proyecto Eclesia. Entonces, muchos de nosotros no lo sabemos, muchos de nosotros no vemos si el hermano Luis García, que en muchas ocasiones tiene que estar en Vica dando clases, pero también lo vemos los días domingos ministrando con nosotros, y a veces nosotros no nos damos cuenta de que el trabajo de Dios, el trabajo espiritual, amados hermanos, a veces es agotador, pero que también nos da satisfacción, gratificación de estar acá trabajando por cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo. El rasgo número 8 es la fe. Recuerda a tus líderes que te hablaron de la palabra de Dios. Considera el resultado de su estilo de vida e imite su fe. Hechos capítulo 13, versículo 7. La fe es muy importante, porque sin fe, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Un líder tiene la responsabilidad de liderar el cargo de creer en Dios. Una persona de fe es una persona de fuerza interior, coraje, acción. La fe es lo que inspira coraje en los que le siguen. Pues tenemos que tener fe, la fe nos da coraje, la fe nos da inspiración para seguir y continuar, para no desfallecer. Entonces, amados hermanos, rasgo número 8, la fe. Y el rasgo número 9 es el crecimiento. Un líder no es perfecto, pero siempre está en el proceso de dar el siguiente paso apropiado en su vida. Fe, una vez que un líder deja de aprender y crecer, deja de liderar. Si nosotros no crecemos día a día en la palabra, en conocimiento, en implementar proyectos, pues lastimosamente dejamos de crecer, porque no hay algo cambiante. Recordemos que este mundo es muy cambiante y muchas veces nosotros tenemos que ir acoplando nuestro trabajo a lo que nos presenta el día a día. Un ejemplo es este tiempo de pandemia. Si nosotros no supiésemos o no hubiésemos tenido la visión del líder, de ver cómo hacemos, cerramos el edificio, ya no nos podemos congregar en el edificio por la aglomeración, porque hay que evitar el contagio, pero visionamos, los líderes de Ginotepe visionaron que actualmente las redes sociales mueven personas a gran escala. Entonces, ¿qué? Adoptamos y optamos por transmitir la palabra de Dios por los medios digitales. Y gracias a Dios la iglesia no se cerró, porque la iglesia no es el templo, se cerró el templo, pero la iglesia no. Y de un año para acá, que ha sido la pandemia, la iglesia no ha dejado de ir creciendo espiritualmente y numeralmente. En este tiempo de pandemia han pasado situaciones muy difíciles, pero la palabra de Dios siempre ha llegado a los corazones de muchas personas. Para mí, un honor y una satisfacción. La palabra de Dios llegó a mi casa por medio de los medios digitales. Hace 3 meses mi esposa se bautizó. Viene un año ella viendo las transmisiones de nosotros acá en Iglesia de Cristo en Tepe Centro, invitados por el hermano Luis Arce, y acá estamos. Entonces, acá estamos nosotros creciendo también. Entonces, la iglesia está creciendo espiritualmente, está creciendo numéricamente. Y esperamos que con el proyecto y con cada uno de ustedes, el apoyo de ustedes, pueda echar raíces, como el Ministerio Raíces.
En Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16, el apóstol Pablo escribió a Timoteo sobre su estilo de liderazgo y sobre cómo podría superar su discapacidad de juventud. Observe cuántos de los elementos anteriores están presentes en su advertencia. No dejes que nadie te menosprecie porque eres joven, sino que da un ejemplo para los creyentes en el habla, en la vida, en el amor, en la fe, en la pureza, en la enseñanza. Hasta que yo venga, cuídate de la lectura pública de las escrituras. Dedícate a la lectura de la prédica de la escritura, a la predicación y a la enseñanza. No descuides tu regalo que te fue dado. Sé diligente en todos los asuntos, totalmente ellos, para que todos puedan ver su progreso. Entonces, ese es el crecimiento. El apóstol Pablo viene y le dice a Timoteo, ¿verdad? Porque es joven y a veces como si somos jóvenes, muchos hermanos tienen que concepto que como es joven, ¿cómo va a liderar un joven? ¿Cómo es una joven va a ser maestra de niños? O cómo va a venir a ser maestra de damas si es joven. Pero acá el apóstol Pablo le dice, Pedro, tu juventud, pon a disposición del Señor, de Dios, de su palabra. Aprende, crece tú también continuamente, pero desarrolla, ve y predica la palabra de Dios. Entonces, seamos jóvenes, seamos ancianos, seamos niños. Si tenemos el don de Dios para poder implementar, para poder predicar, para poder guiar a otros hermanos en la palabra, en el camino de nuestro Señor Jesucristo, debemos de hacerlo, aprovecharlo. Es un don de Dios que nos ha dado. No enterremos los dones como muchos lo han hecho, sino que multipliquemos, amados hermanos, amados líderes. Recordemos, para ir concluyendo, amados hermanos, que el liderazgo espiritual, amados hermanos, es una mezcla de cualidades naturales y espirituales. Lograr los propósitos de Dios, incluso estas cualidades naturales, no son una producción propia, sino que son dadas por Dios y por lo tanto alcanza una mayor efectividad cuando las empleamos en el servicio de Dios y para su gloria y honra. La obra del ministerio requiere que sea realizada por personas espirituales, utilizando métodos espirituales para lograr los objetivos de Dios. Si sacamos alguno de estos de la mezcla, deja de tener trabajo cristiano. Entonces, amados hermanos líderes, ministros, hermanas, maestras jóvenes, hermanas mujeres, no saquemos ninguno de estos nuevos rasgos que tiene el liderazgo espiritual de esta mezcla, porque si nosotros dejamos alguno fuera, pues no va a funcionar. Entonces, debemos de tener visión, tenemos que ser ejemplo, tenemos que tener fe, trabajo duro, tenemos que tener crecimiento para que esto pueda funcionar. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos.